Entonces, ahora, yo quiero, uno de los temas que, volviendo un poquito a la historia, volviendo a nuestro pasado, es que eches un poquito el cuento, o sea, lo más rápido que puedas o como tú quieras, de como tu primer encuentro con el populismo y el chavismo. Porque creo que una de las cosas que hemos hablado nosotros es que nuestro encuentro con el chavismo fue totalmente distinto a pesar Sí, de que sí, generacionalmente es estamos... distinto y yo creo que, bueno, como todos los venezolanos que estén oyendo ahorita estos lo saben muy bien y los que no, bueno, aquí va. O sea, Venezuela por 40 años estuvo básicamente navegando en un sistema que era prácticamente bipartidista. O Ujú. sea, había un par de partidos pequeños que eran más o menos fuertes, pero bueno, eran los copellanos y los adecos. Había un pacto como de gobernabilidad, el pacto de Punto Fijo, donde más o menos se ordenaron la PEA después de venir de años de dictadura, ¿no? Ujú. Em, Mi familia particularmente no era, sobre todo mi papá y mi mamá, no era gente que estaba muy involucrada en la política. O sea, tipo, yo vengo de una casa donde no es que había un cuadro de Carlos Andrés Pérez, a pesar de que mi papá hoy en día dice que él siempre fue Carlos Andresista. O Sí. sea, Esos adecos que sí, salieron de la nada. exacto. Sí. Y la familia de mi mamá tenía a lo mejor un tumbado un poquito más copellano, porque los adecos tenía como un feeling de izquierda, de ñángaras que no les gustaba. Entonces, o sea, vengo de una familia conservadora, Ujú. no muy interesada en la política, en verdad, porque por un tiempo en Venezuela había como una especie no voy a decir que esa estabilidad, bueno, sí hubo una época de estabilidad donde Ujú. llegó muchísima gente de Venezuela, pues. Sí. Entonces, bueno, había como un desinterés por la política. O sea, no necesariamente antipolítica, pero sí desinterés. Sí. Entonces, Apatía política, que es exacto. lo que probablemente más existe. O sea, de todo. Apatía Exacto. completamente. Y yo era así, pues. O Ujú. sea, ojo, me apasionaban ciertos temas. La verdad es que yo de chamo, lo que más recuerdo, o sea, yo nunca recuerdo un momento en el que Venezuela estuvo, o sea, sí recuerdo momentos en que Venezuela estuvo mejor, pero siempre Venezuela estaba peor. Exacto. O sea, no hubo momento en el que, ay, este año fue mejor Sí. que el pasado. Salvo ciertas excepciones que después de que había control de cambio y no habían manzanas en Venezuela, aparecieron manzanas cuando Caldera, Sí. después de que levantó su propio control, Ajá. y todo eso. O sea, cositas tontas, pero siempre Venezuela estaba peor. Exacto. Entonces, eh, sí había como, yo sí sentía ese como reconcomio hacia los políticos. Entonces, nada, después, Ajá, pasa el golpe, por ejemplo, con el golpe, ¿cómo fue el golpe de 92 de Chávez? ¿Qué exacto, pasó ahí en el tu casa? golpe fue un evento, bueno, el golpe fue una maravilla y los disturbios eran una maravilla porque yo no iba para el colegio. Exacto. Y que, ay, hay disturbios, yes, me Exacto. No quedé hay en la casa. clase. Sí, sí. Exacto, no hay clase. Y claro, sí con mucho miedo, el que lo vivió y se acuerda, que yo Ujú. me acuerdo, sí obviamente dio miedo, era como que guerra. Exacto. Pero hay que recordarse de ese momento cuando aparece Chávez, que es que en verdad, o sea, en mi casa, cero militarista, todo lo contrario, había como una especie de desconfianza hacia los militares y eso era lo que yo sentía por Chávez. Ujú. Como que, no me gusta. Ujú. Pero si había un gentío que lo veía como una especie de Rambo venezolano. Exacto. Este, y, y que, le dieron al gobierno, qué maravilla. Y todo eso se vio, fue como o sea, fue el mito Sí, como que se lo que generó formó, el chiripero, de alguna exacto, manera, y la antipolítica. Caldera se montó sobre eso, pero independientemente de eso, o sea, fue como un mito, claro, que estuvo como puesto hacia un lado, porque no es que Chávez estuvo en nuestras vidas desde el 92, No, no, sino para que el nada. tipo Él fue desapareció. preso, Sí, desapareció. exacto, pero la gente no tenía no le tenía demasiada idea. Entonces, salto al 98, Ujú. la primera vez que voto y todo lo demás. Yo creo que desde el momento que salió Irene de la carrera, yo sí sentí como que, esto se fue para el carajo. Exacto. Porque Irene tenía ese elemento populista que no tenía
Salas Salas Romer. Romer, exacto. Y que Salas Romer era un huevo sin sal y no tenía chance. Ujú. Pero bueno, yo ya estaba en la universidad, me acuerdo que fuimos a ver los ¿Por quién votaste al final? Bueno, obviamente voté por Frijolito, por Ok, Salas está Romer. bien, bueno. Pero Pero eso habla un es una poco de pregunta, madurez política. es una pregunta importante. Pero, o sea, en aquel momento en la universidad vi a Chávez, Ujú. porque yo vi a todos los candidatos. En la Católica le cayeron a gritos, Ujú. no lo dejaron hablar, fue incómodo y Chávez, adorable como era, se rió Exacto. y nada. Em, Gana Chávez y yo me chorrié Exacto. por la ¿Y tu imagen. familia estaba totalmente Eran, dividida o todo no, el mi mundo familia, o es que apolítica o y anti-Chávez? eso es un punto súper interesante que lo voy a conectar con algo de ahorita. Ujú, Yo, en mi familia no había un solo chavista. ujú. A pesar de que una parte importante de la clase media y las élites venezolanas, bueno, que fueron los que pusieron a Chávez donde estaba, Claro. había muchísima gente con poder y muchísima gente, muchísimos profesionales, una gran parte de la clase media sí les gustaba Chávez, pero a mi familia no les gustaba a nadie. Ujú, Yo particularmente, yo me acuerdo de cuando Chávez gana y se monta, se abre la camisa, se quita la corbata, empieza a hacerlo el golpe con la mano. ujú, A mí eso me dio miedo. ujú. Pero yo siempre pensé que es una cosa que estoy viendo ahorita con Trump. Ajá. Yo siempre sentí que los venezolanos que habían votado contra Chávez lo habían hecho por ese tumbado autoritario que tenía. Ujú. Hoy en día no pienso así. Con la cantidad de gente que votó contra Chávez, porque hay mucha gente que votó por Chávez que ahorita es trumpista. Exacto. Pero la cantidad de gente que votó contra Chávez que no identifica el tumbado autoritario de Trump. Exacto. Y yo he llegado a la conclusión que es que en verdad no votaron en contra de Chávez por el tumbado autoritario, sino por una cosa, y aquí me van a reventar, pero porque Chávez era indio, porque Chávez era Un tema medio nicho, racial, un tema de clase. por un tema racial y un tema de clase. Si hubiera sido un militar catire, hubieran votado por él. ¿Por qué? Porque los venezolanos, hoy en día, tú oyes que lo que hace falta es mano dura. Exactamente. ¿Me Exactamente. entiendes? Entonces, esa cuestión para mí es muy personal, Ujú. porque yo en Trump, o sea, no solo esto no va a ser un puro rant sobre Trump, Exacto. o sea, eso hay que decirlo. Vamos a hablar de las cosas buenas de Trump también, pero Serás tú, güey. Trump, no, sí, vamos a No, hablar de esto las es cosas de... buenas de Trump, pero Trump tiene un tumbado autoritario que se parece mucho a ese tumbado que tenía Chávez. No son iguales, pero es populismo con polarización. Exacto. Sí, sí. Se O alimentan sea, de... exacto, Y yo le sumaría, que es un tema que hablaremos en el próximo episodio, que va a ser claro. de eso, es el tema de la soberbia, que a veces viene de cualquier lado y hace tanto daño y se manifiesta en tantas malas decisiones como político. Eh, ok, entonces básicamente básicamente el chavismo te asustó en el 98 cuando supiste que era una realidad y ya era, ok, es Sí, presidente, esto está exacto. pasando. Sí, Ok, este tipo se quitó la corbata y le está dando golpes perfecto. y nos va a quitar las casas. Ok. Todas las cosas más extremas que eventualmente más o menos han ido pasando. Exactamente. Ya que tú echaste tu cuento de tu encuentro con el populismo y el Sí, chavismo, algo que me parece súper interesante es que el mío es tan distinto y tan distante de cómo el chavismo llegó a tu vida. Entonces yo quiero, es un cuento interesante porque voy a empezar a hablar de mi abuelo por parte de papá, que también se llamaba, en paz descanse, Osvaldo Graciani, igual que mi papá, igual que yo. Mi abuelo es militar, fue militar retirado, y una de las cosas que hizo me parece importante para esta historia es que él fundó, lo que en ese momento, no sé, en los años 50, cuando sea que fue, la ONA. Fue uno de los fundadores de la ONA, que es la Organización Nacional Anticomunista. Es decir, mi abuelo era facha, de derecha, claro, cuando militarista. empiezas a decir que era militar, Era exacto. sí, Y mi exacto. abuelo ante todo era militarista. Y él era de sin complejos. Él estaba de que en Tú Venezuela sabes lo que que hace... perdón que te Ajá. interrumpa, pero cuando dijiste ONA pensé Organización Nacional Antidroga. Exacto, eso hubiese sido un poco irónico. Hubiera sido Ahorita irónico. es eso, porque eso, pero en ese momento yo no sé qué Sí. tan grande fue esa organización, pero mi papá me cuenta
que mi abuelo era bastante anticomunista Ok. y que por parte de la razón por la que odiaba a los abecos era que él sentía que era comunista. Pero ante todo, y ahí es donde voy, el tema militarista era lo que predominaba en su manera de gobernar. Él sentía que en Venezuela hacía falta un militar de mano dura que pusiera orden, ¿no? Era un poco esa visión anticuada de una persona que ahorita tendría 90 y pico de años, ¿no? Eh, entonces, parte de la historia de esa historia es que mi papá sufrió las consecuencias de eso. Mi abuelo estuvo dando golpes, exilado, preso, secuestró un avión, hizo todas las cosas que un tipo que quería un militar de derecha hubiese querido hacer en su época y mi papá lo sufrió y antimodeló el militarismo completamente. Mi papá es cualquier Pero cosa que sea todas esas cosas que hizo eran en la época de quién. ¿A quién quería derrocar? Chalbó fue Ajá. uno, hay una historia ahí que creo que después podemos hablar, que secuestró un avión y o sea, hay un montón de historias que Ujú. realmente no sé bien y quiero hacer un fact check, pero él estaba en esa nota de que los militares y el pacto de punto fijo no tenían mucho sentido y que ahí en Venezuela hacía falta mano dura. Recuerdo vagamente algunos eh, digamos, elogios a Pinochet, por ejemplo. Entonces ese era mi abuelo. Pero lo cómico es que mi papá, y es a la persona que yo realmente de alguna forma estoy imitando políticamente, eso pasa mucho que uno se refleja en sus padres, o en el caso de mi papá lo contrario, que fue lo contrario de lo que mi abuelo hizo, era todo lo contrario, una persona súper moderada, antimilitarista, y que cualquier cosa que fuese un militar era, ¿dónde está el militar? Yo voy para el lado contrario. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En el año 92 pasa el golpe de Estado y yo me entero como se enteró muchísima otra gente. En la madrugada nos despertó mi papá, está pasando esto, no hay clases, qué alegría. Y empieza toda esta locura. Y no, ahorita no tengo muy claro el timeline, pero yo muy rápido me enteré, en esa época yo tendría 13, 14 años, algo así, que mi abuelo sabía que todo esto estaba pasando. Y estaba como que había Estaba algo, dateado. estaba dateado, estaba ahí metido. Y por supuesto eso automáticamente generó una división en mi familia. O sea, no de que se dejaron de hablar, pero mi papá siempre, desde el 4 de febrero del 92, fue la persona más antichavista que he conocido y por eso lo respeto y lo admiro demasiado. Y mi abuelo todo lo contrario, a pesar de haber fundado la ONA, la Organización Nacional Anticomunista, mi abuelo estaba totalmente con Chávez antes de que fuese candidato. Lo fue a visitar a la cárcel Claro. y yo tengo una historia que la quiero contar porque es divertida. Yo conocí a Chávez gracias a mi abuelo. Entonces esta historia es divertida porque... Todas las historias de conociendo a Chávez son divertidas. exacto, y esta no tiene nada que ver con lo que la gente se puede imaginar. Mi abuelo tenía, sus amigos eran amigos con dinero, con recursos, políticos, exmilitares, muchísimos. Me acuerdo que en esa época ya Chávez lo habían soltado, ya Caldera, gracias Caldera, lo había soltado. Y esto es año probablemente 94, 95. Yo de esa edad tenía como 14, 15 años y estaba a la moda de los 15 años, de las fiestas de 15 años. Tenía mi primer flu y estaba todo fiebrudo con usar mi flu. Y en eso me entero que habían invitado a mi papá, a mi mamá y a mis abuelos a una fiesta de los 80 años de un viejo millonario. Y yo de arrocero decía, yo quiero ir a esa fiesta porque tengo un flu y quiero usarlo. Vamos a la fiesta, voy con mi papá, con mi mamá. Me acuerdo que fue una de esas fiestas de un millonario en el Alto Pero Atillo. ¿es un millonario random o es alguien que te acuerdas Me acuerdo del y nombre, alguien que no quieres Carlos nombrar? Tinoco. Ah, Creo que era uno de esos personajes que probablemente estuvo involucrado ujú. más en el lado económico que otro. Pero no sé, en verdad, estoy aquí especulando. Y fuimos a esa fiesta. ¿Y quién llegó a esa fiesta de puros millonarios elitescos del este de Caracas? Hugo Chávez Frías. Entonces, me da risa porque yo estaba sentado con mi papá y mi mamá y mi papá básicamente me dice, no me acuerdo bien, pero la energía que se generó era que mi papá no quería que yo lo conociera, ¿sabes? Estaba como que no conozcas a ese asesino, a ese loco y por supuesto Ujú. mi abuelo llegó y que, ¿quieres conocer a Chávez? Y yo, claro. Entonces fui, lo conocí, mi recuerdo con él es que estaba con un liqui liqui verde, por supuesto, y las manos súper Full sudadas, Chávez. las manos súper sudadas. Y ese fue mi encuentro con él, única y última vez. Pero está esta historia de saltamos al 98 y tenemos una familia, Graciani,
súper dividida. Y como decimos, ahí nadie era comunista, nadie era socialista. Probablemente todos siguen, o en ese momento sus tendencias eran más hacia la derecha. Pero estaban viendo en Chávez el el antiadeco, el anticopellano. Y me acuerdo, en ese momento la cuestión fue tan crítica que mi papá y mi abuelo se pelearon. O sea, hubo un distanciamiento familiar. Y hubo cosas como que mi abuela, la esposa de mi abuelo, era antichavista y mi abuelo la familia estaba dividida de una manera muy extraña donde había muchos tíos y primos que estaban votando por Chávez y estaba toda esta facción que era mi papá y todos los antimilitar que estábamos votando en contra de Chávez y todos votamos por no Chávez, que era Salas Romer, frijolito. Y a mí lo que me parece más interesante de esto, y vuelvo a lo de las diferencias entre tú y yo, es que tú lo viviste ya. ¿Sí? En cambio, para mí esto es una novedad, chamo. Exactamente. O sea, para mí, o sea, todo mi círculo era completamente antichavista. O sea, entonces no había como que, no había la tensión en la mesa con los tíos. No, en cambio ahora, incluso con amigos, sí hay esa tensión. A mí nunca me había pasado. Y ahora, o sea, vuelvo. No es que esto va a ser puro rant contra Trump. Pero sí. Pero, o sea, yo no soy muy fan del tipo porque me recuerda un poquito el tumbado autoritario. Sí. Y ahora sí me pasa. O sea, con familia, con amigos. Claro. Y ahora sí hay esa tensión de la mesa. Exacto. De que, oye, o típico de Kelly, mi esposa, que brinca. Y no vamos a hablar de esto porque nos vamos a matar. Como estableciendo de una suposición de que odia al tipo. Exacto. Pero no hablemos de esto. O sea, eso no me había pasado nunca. Es un tema. Y en mi familia generó división, peleas, caerse a gritos y irse cada quien para su casa y no hablarse por un tiempo. Y así fue. Gana Chávez. Mi papá, obviamente, totalmente claro en lo que este personaje se iba a convertir. Y en verdad se lo agradezco muchísimo porque yo, como te digo, imité mucho de su visión política. Todavía lo hago. Y por supuesto teníamos una familia, la mitad de la familia celebrando que ganó Chávez, pero lo más interesante fue que toda mi familia, en cuestión, algunos en cuestión de semanas, otros en cuestión de meses, y probablemente mi abuelo de último, en el caso de un año o algo así, se convirtieron en antichavistas muy rápido al notarle las costuras de izquierda. Que es absurdo pensar que en ese momento no eran tan claras, pero realmente no lo eran. Chávez cuidó muy bien. Él se posicionó como la antipolítica. Y un tema que tengo, que lo tengo en la memoria, es que mi papá y mi abuelo estaban muy peleados y mi abuelo también era mi padrino. Entonces para mí era un tema que me dolía mucho esa fricción que había. Y yo me acuerdo una vez con mi abuelo le pregunto, no estaba mi papá, le pregunto, bueno, ¿por qué tú vas a votar por Chávez? Este tipo, o sea, estaba yo con 18 años, era mi primera elección, yo que iba a saber. Y él me dice algo que es algo que quedó marcado para mí como esos errores históricos que comete la gente. Me dijo, mira, nieto, porque no hay nada peor que los adecos y los copellanos. Y, o sea, ¿por qué no probar con esto? Porque no hay nada peor. Entonces, esa ilusión de que no se puede estar peor es parte de lo que nos lleva a tomar estas decisiones y creo que cualquier persona ahorita con 2 dedos de frente pudiese decir que el chavismo es mucho peor que la Cuarta República. Entonces, mi abuelo, gracias a Dios, se arrepintió rápido y terminó siendo gran enemigo de Chávez. Pero enemigo de Chávez. Él era como de ese grupo de Michelena y este grupo que como que se dio cuenta rápido, pero demasiado tarde para algunos. Y esa es mi historia con el chavismo. Michelena estuvo un tiempito ahí. Exacto. Y esa es mi historia con el chavismo. Ahorita, como te pasó a ti, la historia está volviendo. O sea, no lo voy a decir solo, pero mi familia en parte está dividida con este tema, los que están, sobre todo aquí en Estados Unidos. Pero hemos sido como que muy respetuosos en aprender de esa fricción que hubo hace 20 años, es decir, no toquemos el tema y ya, y dentro de todo ha sido la decisión más sana, pero también lo estamos viendo con amigos, con colegas de trabajo, con amigos del colegio que uno está viendo que totalmente trompistas y con argumentos también. Y parte de lo que queremos entender es un poco que ese lado.